importa cuán grande es mi problema, Dios es más grande, más grande. No importa si oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. En la mano del que tiene el poder, todo problema yo pondré. En él descansaré, puedo saber, en él puedo vencer. Por más grande sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. Brillaré con tu luz, mi victoria eres tú. Brillaré con tu luz, mi victoria eres tú. Porque no hay nada imposible para ti, Señor, y hoy lo confesamos con nuestros corazones. No hay nada imposible para ti. 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 Sí. Que el Señor les bendiga en este hermoso día que nos da Dios para gozarnos y deleitarnos en su presencia. Quiero hoy compartir con ustedes el tema, el primer mandamiento. Y quiero leer en Marcos capítulo 12, versos desde el 28 al 34. Dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar o discutir, sabía que le había respondido bien y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor
que estos. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amar a Dios y amar al prójimo. Verso 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno se atrevía a preguntarle nada más a Jesús. Amén. Si usted lee los capítulos anteriores del Evangelio de Marcos, usted se va a encontrar que se registran allí una serie de, diríamos, de encuentros o conflictos que Jesús había tenido que enfrentar con diferentes grupos religiosos. Porque en los días que estuvo Jesús acá en la tierra, existían algunos grupos, algunas sectas, algunas creencias. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos y los celotes y algunos grupos entre los judíos que tenían creencias y se habían separado unos de otros por cuestiones de interpretaciones o manera de ver las cosas. Al igual que en nuestros días hoy, ¿no? Muchas sectas, muchas religiones. Es más, entre los mismos grupos que nos llamamos cristianos, hay unos que consideran que como cristianos podemos ser activos en la parte política, otros consideran de que definitivamente no, porque es pecaminosa. Entonces, de la misma manera, cuando se habla de los herodianos, tiene que ver con judíos que consideraban que la política no era mala en sí. Por lo tanto, algunos eran solo en lo espiritual, otros tenían su parte en la vida pública o política. Unos creían que había resurrección o había vida después de esta vida y otros que moría y hasta allí llegaba. O sea, cada uno de estos puntos los separaba unos de otros. Pero hay algo que llama la atención y es que cuando tenía que ver con atacar a Jesucristo, no estaban divididos, más bien se unían para atacarlo. Por ejemplo, en el capítulo 11, versos 27 y 28, dice así: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, o sea, los líderes, el liderazgo de los fariseos y de la nación, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer esto? ¿No? Y en el verso 13, capítulo 12, verso 13, dice: le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendieran a Jesús en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie. No era que en realidad ellos creían así. Dice que lo hicieron sencillamente para probarle, para sorprenderle. No te cuidas de nadie, que no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios.
Entonces, la pregunta ¿es lícito dar tributo a César o no? Pagar impuestos. ¿Daremos o no daremos?, le dijeron. Y dice el verso 15 que Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, la trampa, les dijo: ¿por qué me tentáis? Tráeme la moneda para que yo la vea. Y ellos le trajeron una moneda y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿No? Al igual que hoy, pues, $1 tiene la imagen de un presidente. De la misma manera, pues tenían monedas que tenían la imagen del emperador de aquellos días. Entonces la pregunta de Jesús es: ¿de quién es esta imagen? ¿Y qué inscripción tiene? ¿Qué dice? Ellos dijeron: de César. Respondió Jesús y le dijo: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dice que de esa manera se quedaron maravillados de lo que acababa Jesús de decir. Es decir, no cayó en la trampa que le hicieron, pues sencillamente no supieron qué más hacer ni qué más decir. Pero en el verso 18 dice también que vinieron los saduceos. Eso no está en la lista de lo anterior. Ellos no creían en la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere, ¿no?, y dejare esposa, pero no tuviere hijos, entonces su hermano debía tomar a la mujer viuda, a su cuñada, casarse con ella para levantarle descendencia al hermano que murió. Y dice, en este caso fueron 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió y no dejó descendencia. Así que el segundo hermano la tomó, pero también murió, y él tampoco dejó descendencia, simiente. A la postre murió también la mujer. En la resurrección, cuando resucite, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 hermanos la tuvieron por mujer. Sabemos que la respuesta que dio Jesús en ese caso fue: ignoran las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección seremos como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Indicando con eso que el matrimonio es para esta vida y no para la eternidad. De allí que hay canciones que dicen que y si los muertos aman, después de muerto, amarnos más. Es simplemente canciones, simplemente frases poéticas de gente que se inspiró porque ignoran las Escrituras, ¿no? Entonces, así Jesús había venido de discusión en discusión, conversación, de trampas que le ponían los religiosos. Ya digo, se unían para atacarlo, pero dice que en ninguna de ellas pues, pudieron sorprenderlo, al contrario, se tenían que quedar con la boca cerrada. Pero el texto que nosotros acabamos de leer en 12:28 dice: acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que había respondido bien, vino para hacerle él también una pregunta. Me parece que este escriba fue sincero en su pregunta. No tenía el ingrediente del tentarlo, del probarlo. Aunque Mateo parece que es el que relata este mismo suceso, y él dice que lo hizo para tentarlo. Mas
por la manera como aquí Marcos lo explica y la manera como termina esta conversación, hace ver que este escriba, su intención era muy buena. Sencillamente dice que al ver que las respuestas que daba Jesús eran acertadas, vio él una oportunidad de poder saber con exactitud acerca de un punto donde él tenía sus dudas. Quería saber para hablar con toda certeza si es que existe un mandamiento principal. Hay tantos mandamientos de Dios en su palabra, pues ahora su deseo era saber si había uno más importante que otros. ¿Y quién más para poderle dar respuesta a esa inquietud que alguien que estaba allí, que había demostrado una y otra vez que hablaba con sabiduría, hablaba con verdad y que, bueno, tenía sabiduría celestial, era el Hijo de Dios? Los escribas eran personas que se dedicaban no solamente a transcribir o a sacar copias de las escrituras, sino también a interpretarlas, a estudiar profundamente, y de esa manera pues eran personas que aclaraban incluso partes que eran un poquito complicadas entenderla. Y no sé si esta era una pregunta que había surgido de él solamente, o quizás las veces que se reunían entre los escribas y sabios, surgió alguna vez la interrogante: ¿existirá un mandamiento más importante? Si hay un mandamiento importante, ya que no se pueden cumplir todos, por lo menos procurar guardar ese. Pues si no fue así, dice la palabra de Dios que aquella pregunta, Jesús dijo, es una muy buena pregunta. A tal punto que Jesús pasa a darle la explicación, ¿no?, que él necesitaba. Él dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, de una serie de mandamientos, ¿cuál es el principal? ¿Cuál es el primero? ¿No? Pues él se sintió contento por la forma como Jesús respondía. Ahora, la respuesta que le da el Señor Jesús a este hombre me agrada. Debemos de ponerle la atención y es por esa razón que he traído este mensaje, pues lo hallé muy importante, bueno, que también nosotros necesitamos saber. ¿Por qué es el más importante? Porque de este depende todo. Dijo, el primer mandamiento de todos, verso 29, es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es decir, esta es una escritura que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero, dijo Jesús. Y el segundo, no le había preguntado si hay un primero y un segundo, solamente cuál es el primer mandamiento, cuál es el principal. Pero Jesús añadió esto debido a que
estos dos van de la mano. Estos están juntos siempre. Es más, si alguien ama a Dios de ley, o sea, estamos hablando de amar a Dios de verdad, no ser simplemente un religioso. Quien ama a Dios de verdad, amará también al prójimo. Si alguien ama al prójimo, tiene que ser porque ama a Dios. Están tan entrelazados el uno con el otro que se puede decir que si está el uno, está el otro, si no está el uno, no está el otro. El apóstol Juan también dijo que si alguien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y en cambio no ama a su prójimo que está hecho a imagen y semejanza de Dios y que lo está viendo. Entonces, esto va cogido de la mano. Y si se quiere, podemos decir, es más, en el Nuevo Testamento nos dice prácticamente que este es el resumen de toda la ley de Dios, si se quiere un resumen, ¿no? Ahora, Jesús pudo decir, para que de esa manera este hombre, o no se vaya a decir, bueno, los demás no son importantes, porque Jesús dijo, si amas a Dios y amas al prójimo, eso es lo más importante. El resto. Pero Jesús no dijo, todos los mandamientos son iguales. Él pudo decir, todos son importantes. Así que tienen que hacerle caso, tienen que obedecerlos, ¿no? Tampoco no dijo, no pequen o crean en Dios, es lo más importante. Mira que no dijo ninguna de estas cosas. Tampoco dijo guardar el sábado o creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ni tampoco dijo ser bautizado en el nombre de Jesús. Hoy día las sectas, las denominaciones que existen, basan su doctrina en un mandamiento o en una parte de la Escritura y toman eso como lo más importante, ¿no? Que si no guardas el sábado, pues estás marcado por la bestia, no eres de Dios. Quise si te bautizaste así o acá, más la respuesta que dio Jesús es, sí existe un principal mandamiento. Y ese principal mandamiento es, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y a ese único Dios hay que amarle con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primero, y un segundo que es semejante, dijo, parecido o igual. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamientos más grandes que estos dos, ¿no? Por eso digo que el escriba sí hizo una pregunta muy sabia. Se había dado cuenta o había estado quizás buscando, escudriñando, ¿existirá algún mandamiento que sobresalga de todos? ¿Habrá una forma de saber que si hago esto y con eso prácticamente estoy cubriendo todo lo demás?
Y Jesús aclaró que efectivamente sí existe un mandamiento importante, sí existe uno que es principal. ¿Por qué Jesús indicaría esto? Quiero que meditemos por un momento. ¿Por qué amar a Dios? De eso depende todo. Cuando Dios hizo a Adán, el primer hombre, dice la palabra que Él lo creó a imagen y semejanza de Él, de Dios. ¿Por qué lo hizo? Sencillamente lo hizo así porque puso todo su corazón en este ser que iba a crear, el hombre. Dijo, hagámoslo a imagen y semejanza nuestra. No fue así con los ángeles, no fue así con los animales, no fue así con otra de su creación. Solo con el hombre se dice que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y una vez que hace al hombre y lo coloca en el huerto del Edén, con todo lo que él necesitaba para que fuera feliz, viene y le da un solo mandamiento. Y ese mandamiento para él fue, de todos los árboles puedes comer, menos de uno, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comieres, morirás. Por eso no debes comerlo. Aún eso tiene que ver con el amor de Dios. Advertirle que había uno allí que debía evitar, porque produciría la muerte. Ahora, fíjate en esto. En el capítulo 3 aparece Satanás por medio de la serpiente, uno de los animales más astutos. Y lo que la serpiente empieza a hablar con Eva es esto: con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer. Sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. ¿Quién te dijo eso? Lo que pasa es que Dios sabe que el día que lo comieres, serán abiertos tus ojos, llegarás a ser como Dios, conocerás el bien y el mal. Con esta declaración le metió a Eva la duda de que Dios no era tan bueno como parecía. Le metió la duda respecto a que Dios mintió. Dijo, si comes de ese árbol no morirás. Así que Él los engañó porque el día que ustedes coman, al contrario, serán como Dios, se volverán muy sabios, sus ojos se abrirán. Al meter esa palabra, Adán y Eva comenzaron a pensar como que Dios los había engañado. Y si hablamos de un Dios que engaña así, prácticamente ellos empezaron a pensar, no nos ama como parece. Y desde ese momento Adán dejó de amar, confiar
y adorar a Dios como Dios. Dejó de amarle. Y el dejar de amar a Dios o de confiar en Él plenamente lo lleva a dar un paso, desobedecer al mandamiento dado por Dios. En otras palabras, dejar de amar a Dios lo llevó a cometer el pecado. De allí que el primer mandamiento tiene que ver con que ames a Dios. Recuerden que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta que amamos a Dios? Pues en la medida en que confiamos en Él, obedecemos su palabra y la obedecemos porque nos damos cuenta que todo lo que Dios nos dice es para nuestro provecho, para nuestro bien. Pero si usted no obedece la palabra de Dios, sencillamente usted no confía en Él. Dios dice por aquí y usted dice por acá, porque no creo en eso. Si usted va donde un médico y el médico le dice haga así, así y así, pero usted dice no me parece y se inventa su propia medicina, demuestra prácticamente que no tiene esa confianza plena en la persona que lo está tratando. En el caso con Dios es lo mismo. Mire que Dios dice, no comas porque eso produce muerte. Aparece otro y le dice, no hay muerte, no es verdad. Entonces Adán y Eva se vieron en la encrucijada. ¿A quién le creo? ¿En quién confío? Y si estuvo dispuesto a seguir a un extraño y a dejar a Dios que lo creó, sencillamente es porque dejó de amar y confiar en Él. El primer mandamiento es amar a Dios. Si usted y yo no le amamos a Dios con todo nuestro corazón, sencillamente vamos a fallar, vamos a pecar, vamos a desobedecer su palabra, vamos a vivir a nuestra manera. Pero si usted dice que le ama a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas sus fuerzas, eso significa que por ese amor va a procurar vivir, caminar, obedecer cada palabra de Dios. Y si por A o B circunstancia errara, fallara, le diría a Dios, Señor, me equivoqué, Señor, fallé, no quiero sufrir las consecuencias de mi falta de obediencia a ti, porque sabemos que la palabra de Dios es perfecta, exacta, que lo que Dios dice así tiene que ser, porque si no vamos por donde Dios dice, nos vamos a meter en problemas, porque tanto nos ama Dios, que cuida de nuestra vida, y por eso Él está dispuesto a dirigirnos en todo lo que hacemos. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 2, creo que es el verso 5. 4, desde el 4. Le dice a la iglesia que está en Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque la iglesia en Éfeso estaba haciendo obras, estaba siendo una iglesia con mucha paciencia, a pesar de los sufrimientos y pruebas que ellos estaban pasando. Pero Dios le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Primer mandamiento, el más importante, el principal.
Es decir, que si se falla en eso, se falla en el resto. Y en el verso 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mira, según esta palabra, dejar el primer amor, dejar de amar a Dios es una caída. Es un pecado del cual hay que arrepentirse. Por eso dice, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras o al primer amor. Todo es cuestión de amar a Dios o no amarlo. Quien lleva una vida mundana, carnal, pecaminosa, lejos de Dios, sencillamente no ama a Dios como debería de amarlo. Quien vive cerca de Él, quizás no sea perfecto, pero ama a Dios, y ese amor a Dios lo llevará a buscar agradarlo en todo, se esforzará, procurará. Entonces, por eso Jesús dijo que el primer mandamiento o el principal de todos es amar a Dios. Ahora, ¿por qué no dice la palabra amar a Dios con todo el corazón? Sino que dice con toda la mente, con el alma, con las fuerzas, como que va diciendo parte por parte. Porque quizá nosotros pensamos de que si se dice con todo el corazón es con todo nuestro ser. Pues sencillamente porque el Señor quiere que entendamos que ni una parte nuestra debe quedarse afuera. Mente, corazón, fuerzas, y de eso depende el resto. Si así lo hacemos, guardar su palabra, guardar sus mandamientos, como dijo Juan, no será nada gravoso. Será lo más fácil del mundo, porque cuando se hacen las cosas por amor no hay sacrificio, nada cuesta, y es por eso que Jesús dijo que este es el principal mandamiento, que de eso depende absolutamente todo, ¿no? Entonces, dejar de amar a Dios nos lleva a cometer pecados, ¿no? El mayor mandamiento desde que Dios creó al hombre hasta el fin tienen que ver con amar a Dios, creer en Él, confiar en Él. Dejas de confiar en Dios, te alejas de Él, y lejos de Dios habrá toda clase de pecados, ¿no? Aún en la ley hay una palabra que dice, maldito el que no amare a Dios con todo el corazón. Porque no es que Dios lo maldiga, pero la palabra maldición significa que le irá mal. La palabra bendición significa que el bien, lo bueno, lo seguirá. ¿Pero por qué lo seguirá? Porque el corazón de Dios está sobre esa persona, porque los ojos de Dios, el brazo de Dios estará allí para ayudar y para
guardar a este tipo de personas, ¿no? El mantener una buena relación con Dios nos permitirá serle fieles a Él. Cuando tú empiezas a dudar de Él, empiezas a separarte de Él, ¿no? No estamos seguros de que Él nos ame tanto, de que Dios nos ame. El apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 4, primera de Juan, dice esto. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, ¿no? Por eso es que es el principal mandamiento. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su unigénito al mundo para que vivamos por Él. Que quizás usted pueda hasta pensar, bueno, Dios quiere que lo amemos, pero ¿y Él? Dice que Dios nos ha demostrado su amor para con nosotros. Pablo también dice eso. Dios demostró su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Y aquí Juan dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso se mostró el amor de Dios, en que Jesús estuvo dispuesto a venir a morir en nuestro lugar. Es la mayor muestra de amor de parte de Dios. Por eso Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo y por eso envió a su Hijo unigénito. Ahora, cuando tú crees en el amor que Dios tiene para con nosotros, te vuelves a Él, confías en Él, caminas con Él, le sirves a Él. Pero si dudas del gran amor que Dios tenga para tu vida, será difícil o imposible que seas un creyente consagrado y fiel a Él. ¿Qué es lo que ocurre con las personas cuando hacen campaña política por un candidato y lo hacen con tanta pasión? Sencillamente porque confían y piensan que es lo mejor y están dispuestos hasta a pelearse. Y lo único que te permitirá ser un cristiano consagrado a Dios será porque le amas y crees en Él. Dice el verso 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, o sea, ha puesto su Espíritu en nosotros. De esa manera sabemos que Él permanece junto a nosotros y nosotros con Él. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios, ¿no? Y luego el 16 dice así, quiero que noten esto. Dice Juan, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hemos creído en el amor
que Dios tiene para con nosotros. O sea, la vida cristiana significa eso, creer y confiar en cuanto nos ama Dios. Por eso le seguimos, por eso le servimos. Y dice aquí esta palabra que primero nos amó Dios y ahora nosotros cuando nos damos cuenta que Él tanto nos amó, empezamos a amarle también. Recuerde que Jesús dijo que a quien más se le perdona, más ama. Por eso es que se insiste aquí en que Jesús demostró su amor al venir a morir por nosotros en la cruz, a ocupar nuestro lugar. Cuando nosotros sabemos cuánto nos ha perdonado Dios, cuánto sacrificio Él hizo para que estemos de vuelta y tengamos comunión con Dios, para que hagamos las paces con Dios, porque estábamos como enemigos distantes, huyendo de Dios, entonces empezamos a amarle por todo lo que Él ha hecho. Entonces dice la segunda parte del verso 16, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Como Él es, así nosotros somos en este mundo, ¿no? El amor de Dios ha sido perfeccionado en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. O sea, si tú y yo sabemos cuánto nos ama Dios, sabemos que en el juicio no nos va a condenar. Sabemos que nos ama. Y si hoy sabemos nosotros cuánto nos ama Dios, por ese amor haremos las cosas que a Él le agradan. Será mucho más fácil obedecer su palabra. Por todo esto fue que Jesús dijo que el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser. El segundo es semejante, amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Es decir, que si amas a Dios, pues tendrás que amar al hombre porque el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. De allí que si tú odias a alguien y no lo perdonas, ¿no? Dice que el amor de Dios no está en tal persona. Estas cosas van de la mano. Por eso Jesús no pudo citar solamente al primer mandamiento, sino que también dijo el primero es este y el segundo es parecido. Pero los dos están siempre unidos, ¿no? El uno depende del otro. Ahora, dice la palabra de Dios que una vez que Jesús le responde de esta manera a este intérprete de la ley, ¿no? Dice que él dijo, verso 32, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera de Él. Y mira que él añadió un poquito, pero era un hombre que conocía la palabra de Dios. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. También añadió esto. Y no está mal, está recontra que bien, porque alguien puede vivir, qué sé yo, ayunando y haciendo sacrificio y no ama al prójimo ni ama a Dios. ¿De qué le sirve caminar de rodillas hasta que se te hagan sangre y luego vives pecando? ¿De qué te sirve? ¿No? El amar a Dios y amar al prójimo, de eso depende todo. Y dice el verso 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Quiero que noten esto. No le dijo,
estás dentro del reino de Dios. Le dijo, no estás lejos del reino de Dios. A los otros fariseos, saduceos, herodianos que discutían con Jesús, las cosas no terminaron de una buena forma. Creo que este es el caso donde Jesús también mostrando su satisfacción al encontrar una persona con un corazón diferente, le dice, estás a punto de entrar al reino de Dios. Quizás alguien me pregunte, ¿por qué no estaba dentro? ¿Por qué le faltaba un poquito? Muy sencillo. Porque era un hombre sabio. Era alguien que leía la palabra de Dios con un corazón humilde. Al preguntarle a Jesús, lo hace de la misma manera, pero faltaba un paso más, creer y confiar en Jesús como su Salvador personal. Hay mucha gente buena, pero creen que ellos pueden obtener la salvación por sus propios medios. Cuando la palabra de Dios dice que debemos creer en el que Dios ha enviado, en Jesús, que es nuestro Salvador. Si lo hizo o no lo hizo, no lo sabemos, ¿no? Pero le dejó claro que iba por buen camino. Quizás tú también estés en el mismo lugar, pero vives posponiendo tu decisión por aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, pues no estás lejos, pero tampoco estás dentro. Yo he encontrado muchas personas que dicen, me gustan los cantos, me gusta, pastor, como usted predica o como predica el hermano de acá, o me gusta, yo leo la Biblia. Hay otros que mandan hasta su diezmo y a veces no vienen a la iglesia. Quiero decirte que no porque mandas tus diezmos a la iglesia, estás dentro. La respuesta de Jesús es la misma. Estás cerca, porque es un acto de fe el que estás haciendo y de obediencia a la palabra. Pero si no has aceptado a Jesús como el Señor o el que dirige tu vida, no has dado el paso final para ser definitivamente un siervo de Él, uno que le sirve. Si quieres hacerlo en este momento, te invito a que digas esta sencilla oración. Señor Jesús, perdóname porque me ha faltado esa confianza, me ha faltado ese amor para entregarme de lleno a ti. Pero hoy he entendido que usted lo enseña, que el principal y el mandamiento más importante de todos es amarte a ti. Y te amamos porque tú nos amaste primero. Porque tú, Jesús, viniste a morir en la cruz por nuestros pecados para salvarnos del presente siglo malo. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Y Señor, tú también viniste para llevar las enfermedades y dolencias. Siendo rico te hiciste pobres para entender nuestra necesidad y que quien acude a ti puede encontrar en ti todo lo que necesitamos. Sea sanidad, sea la parte económica, sea solucionar un problema de familia.
Tú conoces todos los problemas que tenemos como humanos y estás dispuesto, Señor, a suplir nuestras necesidades, porque eres nuestro Padre Dios. Gracias te damos por todo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas y sus familias. El río de Dios, aleluya. Dilo conmigo. El estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Vamos a declararlo juntos. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Así es, Señor, danzamos en tu presencia, Rey. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye allí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Una vez más, decláralo. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está allí. Más fuerte. En el río de Dios.
el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los siglos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los cielos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Seré para Él siervo fiel, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Hola chicos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gracias por estar en una dominical más. Un fuerte abrazo a la distancia y gracias por asistir a esta escuela dominical. Aún puedes compartir el link, así que invita a quienes más puedas para que escuches esta hermosa enseñanza de hoy. Vamos a hablar de algo muy importante, que es de la amistad, de la verdadera amistad. Así que no te lo pierdas, por favor. Bueno chicos, y hoy tengo a dos personas especiales para mí que me van a ayudar con esta enseñanza. ¿Y saben por qué los escogí? Porque lo que ellos quieren hacer cuando sean grandes, hay muchas personas que también lo quieren hacer, incluso yo cuando era pequeñita, así que les voy a preguntar. Dylan, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Policía. ¿Por qué? Porque adentro los que son malos y le roban cosas. Muy bien. Y Camila, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Por ahora estoy un poco indecisa, pero me gusta cocinar y cuidar los animales, así que estoy pensando en ser cocinera y veterinaria. Muy bien. Pues bueno, cuando yo era pequeña, yo también quería ayudar a las personas, así que yo quería ser doctora. Pero hay algo que tienen en común estas profesiones que acaban de decir: los policías, los veterinarios y los doctores tienen algo en común, que les ayuda
Les encanta ayudar a las personas. Porque los policías, cuando arrestan a los ladrones, como dijo Dylan, pues ellos están ayudándonos a nosotros y a cuidarnos también. Y los doctores pues también nos cuidan a través de la forma que ellos nos sanan y nos dicen qué enfermedad tenemos. Y pues los veterinarios ayudan a esas personas que son, a estos seres vivos que son muy vulnerables, que son nuestros animalitos. Pues bueno, miren chicos, la enseñanza de hoy tiene que ver mucho con lo que ustedes dicen, porque no solo los policías, los doctores, enfermeros y demás pueden ayudar a las personas, también nuestros verdaderos amigos. Les voy a contar una historia, ¿sí? A continuación, déjenme correr un rato. Vamos a ver en la Biblia, esta Biblia es muy linda, así que vamos a ver en la Biblia una historia de unos verdaderos amigos. ¿Quieren saber cómo se llamaban? ¿Sí? Bueno, les cuento que estos amigos vivían en una ciudad llamada Capernaum. Y ustedes saben quién era Jesús, ¿verdad? Sí. A ver, ¿quién era Jesús? Un hombre que sanó. ¿Sí? Un hombre, una persona que sanó a muchas personas, ¿verdad? Que hizo muchos milagros, ¿sí? Ok, entonces, Jesús tenía esta fama. Jesús tenía la fama de que, wow, cogía y sanaba a muchas personas. Y cuando Jesús pasaba por las ciudades, las personas lo seguían. Si ustedes tuvieran a Jesús que le dijera que vas a pasar por el Carmen y los vas a sanar, ¿ustedes lo perseguirían? Sí, ¿verdad? Muy bien, entonces las personas también lo hacían. Y les cuento que había 4 amigos que tenían a un amiguito de ellos que no podía pararse ni caminar, era inválido. Imagínense por un momento ustedes que no pueden moverse para nada. Solo pueden mover la cabeza, ¿ya? Ya. Dylan, y si te pica aquí, ¿cómo te rascas si no puedes mover las manos? No puedes moverte, no puedes mover. Camila, y si te pica la oreja, ¿cómo te rascas? ¿Ah? ¿Ustedes creen? Y si tienen ganas de ir al baño, ¿cómo hacen si no pueden moverse? ¿Ah? ¿Cómo harían ustedes? Te caes, ¿verdad? ¿Y a ustedes les gusta jugar fútbol? ¿Correr? ¿Nadar? A ver, vamos a movernos un poco. Muévanse en eso. Qué lindo es moverse, ¿verdad? Pero les cuento que esta persona no podía moverse. Era paralítico. Y es muy duro y muy difícil no poder moverse. Porque si te picas no te puedes rascar. ¿Verdad? Si quieres ir a caminar o quieres ir a andar en bicicleta tampoco podía. Y estos 4 amigos querían ayudar a su amigo a que pudiera volver a levantarse. Así que ellos hicieron la forma y lo trasladaron a través de la cama. Las camas no eran como ahorita son, que son pesadísimas, solo eran como una tablita así y lo acostaron ahí y los 4 amigos, uno en cada esquina, comenzó el largo trayecto hasta donde estaba Jesús. Pero ¡oh, sorpresa! Cuando llegaron allá, había muchísima gente donde Jesús estaba, en la casa donde Jesús estaba. Y le cuento que esas personas no los dejaban pasar. ¿Quieren saber qué hicieron sus amigos? ¿Ustedes qué creyeron? ¿Que se rindieron o que hicieron alguna cosita para poder lograrlo? ¿Tú qué crees? ¿Que se rindieron o hicieron lo posible para poder llegar a donde Jesús? Muy bien, tienen toda la razón. Les cuento que estos amigos cogieron y pasaron alrededor de la casa y atrás de la casa había una escalera. Y esos amigos subieron todos por el techo, hicieron un hueco en el techo y ahí bajaron a su amigo que estaba paralítico. Cuando Jesús vio que los amigos hicieron todo lo posible para que él llegara a los pies de Jesús, les dijo: los felicito y su fe los ha salvado. Y le dijo al paralítico: toma tu lecho y anda. Y él era feliz, 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 porque gracias a sus amigos, él pudo volver a caminar y
pudo correr. Muy bien, así que estuvo re feliz. Así que chicos, así como Dylan está feliz porque el paralítico pudo volver a caminar gracias a sus amigos, así nosotros también podemos ayudar a nuestros amigos cuando necesiten de algo. Miren, ellos no se dieron por vencidos porque vieron a un montón de gente alrededor de Jesús. No dijeron, ay amigo, perdónanos, hicimos lo posible, pero mira, hay mucha gente. No, ellos hicieron hasta lo que pudieron y hasta más, con tal de que su amigo recibiera el milagro. ¿Ustedes hicieran algo por sus amigos? ¿Sí? ¿Cómo qué? A ver, si un amigo necesita algo, ¿qué harías tú? ¿Qué harían ustedes? Le traemos lo que quiera. Ya, muy bien. Yo, por ejemplo, cuando necesito un lapicero, tijeras y cuando lo tengo, le expreso. Muy bien. Nosotros podemos ayudar a nuestros amigos, a nuestros papás, a nuestros abuelos, a todos cuando necesiten. Aún a veces cuando nosotros tenemos que poder darle a alguien de comer, pues lo hacemos. Si nosotros tenemos de más, pues también podemos brindar. Y también podemos hacer orando unos por otros. La verdadera amistad es la que ayuda a crecer en lo espiritual. Así que amiguitos, si tú puedes compartir este link y hablarle de Jesús a otro, eres de gran bendición. Así que vas a poder hacer que estas personas conozcan de Dios y vas a hacer que ellos sean felices. Así que te invitamos a que compartas el link, a que compartas con ellos y seas de gran bendición. Recuerda que es bueno seguir el ejemplo de Jesús y Jesús fue un buen amigo. Así que chicos, despidámonos y digamos que debemos de ser unos buenos amigos. ¡Chao! Gracias. Acompáñame con el siguiente versículo. Según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Gálatas 6:10. Fácil, ¿verdad? Así que volvamos a repetirlo. Según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Gálatas 6:10.